Ted Bundy, Jeffrey Dahmer, John Wayne Gacy, Luna Bomber, O.J. Simpson. Conocemos todos estos nombres porque han sido personajes históricos, pero también por sus representaciones en Hollywood gracias al contenido true crime que se ha popularizado en las últimas décadas, y no siempre se ha hecho de la mejor manera. Esta categoría de contenido siempre ha generado muchísima polémica, pero actualmente hay mucha controversia alrededor de la serie nueva de Jeffrey Dahmer protagonizada por Evan Peters que salió hace unas semanas. Con ella surge la pregunta de si este género trata de romantizar estos actos macabros o de glorificar a estos criminales. Así que hoy vamos a hablar de esto desde una perspectiva de comunicación. ¿Está mal que exista el contenido true crime o es la forma en la que se presenta lo realmente malo? ¿Debería este estar regulado de alguna manera? ¿Eres una mala persona por consumir este tipo de contenido? Vamos a descubrirlo juntos. Hola, si no me conoces, soy Michi Yal, soy diseñadora y me gusta analizar temas de la cultura pop desde la lupa del diseño y la comunicación. Hoy estaremos analizando el género True Crime desde distintas perspectivas, así que vamos a dividir este video en 3 capítulos. El primero, True Crime, definición y popularidad. El segundo, realidad versus ficción. Y el tercero, clickbait y monetización del morbo. Aquí les dejo algunos disclaimers que por favor les pido que lean antes de ver este video. Pueden hacerle pausa, tomarle screenshot o lo que prefieran. Aquí les dejo una lista de todas las referencias que utilicé para hacer este video, pero también se encuentran en la caja de descripción abajo. Capítulo 1, True Crime, definición y popularidad. Se conoce como True Crime o crimen real a un subgénero narrativo que se caracteriza por la investigación y reconstrucción de crímenes reales, ya sea de forma documental o ficcionada. Por lo general, el True Crime se enfoca en historias de asesinatos, mayormente de asesinos en serie, y los encontramos en una gran variedad de formatos: podcasts, libros, videos de YouTube, TikToks, y aunque en este video los mencionaremos en su generalidad, yo los voy a estar dividiendo y analizando en 2 grandes grupos. Por un lado están las representaciones más documentales y más apegadas a la realidad, y por otro están las representaciones ficcionalizadas, que son este tipo de series como la de Jeffrey Dahmer, en donde se pueden tomar ciertas libertades creativas que no siempre son tan beneficiosas. Este género ha crecido en popularidad muchísimo, especialmente con la pandemia. Según Parrot Analytics, ha habido un aumento en el consumo de documentales en 2021 en comparación al 2020, pero específicamente se ve un aumento del 60% en documentales del estilo True Crime. Pero ¿qué es lo atractivo de este tipo de contenido? ¿Qué es lo que nos hace querer binge-watchear estos documentales y estas series de True Crime? Aquí entra el problem solving. Apartando el hecho de que el morbo tiene gran parte que ver en esto, tenemos una insaciable curiosidad por los misterios, especialmente en la actualidad con la constante vigilancia y la cantidad absurda de información. Todo esto argumentable y criticable, por supuesto. Es normal que los misterios nos parezcan interesantes, porque si estamos constantemente vigilados, ¿cómo siguen pasando estas cosas? O en su defecto, como estamos acostumbrados a la ultravigilancia del siglo XXI, se nos hace muy extraño cómo funcionaban las cosas antes del internet. Pero además puede que a nivel comunicacional pasen algunas otras cosas. En un artículo de la Universidad de Derby de UK, creo que dan en el clavo. El aparente atractivo de este tipo de contenido es que nos encanta el problem solving o resolver problemas, ya que esto nos convierte en participantes activos de esta experiencia más que ser simplemente espectadores pasivos de una pieza audiovisual que tiene inicio, desarrollo y final. Según Dian Fido, todo es parte del rompecabezas que nos presentan. El True Crime es bastante distinto a las series que siempre ponemos de fondo. Estos son el tipo de historias en donde necesitas poner tu teléfono abajo para prestar atención, porque no te quieres perder ningún detalle por estar revisando las redes sociales. Desde un punto de vista comunicacional, es el sueño de cualquiera que hace una pieza de contenido el tener enganchada a tu audiencia. No por nada las métricas más importantes de YouTube o de TikTok son el tiempo de permanencia del usuario en tu video. Por lo que no es sorpresa que se aprovechen del interés de la gente en este tipo de contenido para explotarlo al máximo a nivel económico. Otro punto importante de la popularidad del True Crime es el alto interés que tiene el público femenino en este tipo de contenido. Por ejemplo, un estudio realizado en la Universidad de Illinois en 2010 encontró que el 70% de los reviews en los libros de Amazon sobre True Crime están escritos por mujeres. Esta teoría ha sido sustentada por muchísimos autores y es generalmente aceptada por quienes hablamos de este tipo de temas. La razón más teorizada para darle sentido a este fenómeno es la desigualdad de género. Viendo estas historias de estos asesinos o de estos abusadores siendo puestos tras las rejas es gratificante de alguna manera. Y al ver la trayectoria de estos sujetos siendo atrapados por la justicia, nos permite fantasear de alguna manera sin ser juzgadas, además de que estamos aprendiendo qué hacer en este tipo de situación. Por beneficio del video voy a estar refiriéndome principalmente a formatos audiovisuales, es decir, películas, documentales, series, etc. Primero podemos encontrar que existen 2 grandes categorías. Están los fan-made o de alguna forma amateur, y los oficiales, que están hechos por compañías grandes como HBO, Netflix, etc. Y estos segundos serán los protagonistas del video. En la categoría de fan-made True Crime encontramos videos en YouTube, TikToks, podcasts, en donde fanáticos de este tipo de contenido hacen eco de estas historias, algunas veces con respeto y otras no tanto. Y de esto hablaremos en el capítulo 3. Luego encontramos el True Crime oficial, que yo voy a dividir en 2 tipos: los documentales o las investigaciones oficiales, donde se hace una narración de los hechos ya ocurridos en la vida real, y las series de ficción o la ficción
ficcionalización basada en hechos reales. Y de estos dos hablaremos a fondo en este segundo capítulo. Capítulo 2. Realidad versus ficción. Desde la comunicación, ¿cuál es la gran diferencia entre estas documentaciones oficiales y estas series ficcionalizadas? ¿Es una más problemática que la otra? ¿Ambas son igual de inofensivas o ambas son igual de peligrosas? Vamos a analizarlo desde distintos ámbitos. En toda pieza de comunicación, el enfoque es sumamente importante, porque puede cambiar muchísimo el mensaje dependiendo de cómo lo muestres, incluso inconscientemente. Depende de quién lo cuente, cómo lo cuente y cómo se presente en pantalla, el mensaje puede cambiar un montón. Y este es el problema principal de la serie de Jeffrey Dahmer. Aquí es donde vemos la gran diferencia entre contar la misma historia desde un enfoque documental o de uno más permisivo donde se pueden tomar libertades creativas para cerrar ciertas partes de la historia, por el hecho de que es una serie con presupuesto y ciertos capítulos estipulados, entonces no se puede contar todo. Pero estas libertades creativas pueden cambiar el tono, la intención y por ende el mensaje, cosa que por supuesto en una serie de true crime puede llegar a ser bastante peligrosa. En la serie de Dahmer, una de las críticas principales es si se llega a glorificar al asesino, como pasa en muchas piezas audiovisuales del género, y todos debemos estar pensando lo mismo. Sobre esto, Evan Peters comenta en una entrevista: teníamos una regla desde el inicio, y es que la historia nunca sería contada desde el punto de vista de Jeffrey Dahmer. Se llama La historia de Jeffrey Dahmer, pero no es solamente sobre él y sobre su historia. Es sobre repercusiones, sobre cómo una sociedad y un sistema fallaron en atraparlo muchas veces, debido al racismo, a la homofobia. Es simplemente una historia trágica. Y sí, Evan Peters puede decir eso en una entrevista, pero lo que terminó pasando en la serie es muy distinto a eso. Para entender la diferencia entre cómo un documental y una serie de ficción muestran las mismas cosas, es más fácil con ejemplos. Entonces vamos a hacer una comparación rápida entre ambos y de cuáles son los componentes visuales que marcan a cada uno. Para ello vamos a tomar la serie nueva de Jeffrey Dahmer y el documental Conversations with a Killer, ambos hechos por Netflix. Enfoque: ¿desde qué punto de vista se cuenta la historia? Es sistemático, policial, médico, periodístico. Se hace un análisis de las cintas de Dahmer y el ecosistema legal de Estados Unidos. Es humano. La mayoría de los episodios en la primera mitad siguen el día a día de Jeffrey Dahmer y más adelante de sus víctimas. Guión, lenguaje y estructura. Se realiza en formato de entrevistas, voiceovers, cintas. Sentimos que nos están narrando los hechos más que nosotros sentir que estamos viviendo la experiencia. Se compone por diálogos, es decir, representación real de conversaciones. Vamos descubriendo la historia a la par que los personajes, y a la vez vemos la historia a través de sus intenciones y motivaciones. Dirección de arte. Se utiliza una iluminación muy editorial en las entrevistas. Es muy clínico. Cuando se presenta evidencia o fotografías viejas están editadas para parecer muy viejas, especialmente para quienes no vivimos en esa época, nos separa de los hechos y los vemos como quien deambula por un museo. Crean un ambiente inmersivo para potenciar esta intención de que estamos viviendo la historia mientras se desenvuelve. La iluminación y las composiciones en muchas ocasiones parecen inclinarse a lo artístico, generando un interés atractivo en el espectador, muchas veces casi como si fuera una pintura. Edición narrativa. Nosotros somos espectadores, estamos ajenos a la situación, casi como estar detrás de la línea amarilla policial, analizando una escena del crimen donde ya ocurrió todo, y estamos escuchando la historia de quién fue el culpable porque ya nos dijeron que lo es. Aquí participamos de los hechos. Estamos allí cuando se desenvuelven las acciones. No nos están contando la historia, la estamos viviendo a través de lo que se nos decide mostrar, en este caso siguiendo a Dahmer de cerca, y nuestra opinión sobre él crece orgánicamente conforme le suceden las cosas. Actuación y dramatización. Por lo general, en las dramatizaciones muestran momentos puntuales. Nunca nos muestran las caras de los involucrados, lo que nos genera interés, pero al mismo tiempo nos enfatiza que somos espectadores de esta historia. Muchas veces son movimientos en cámara lenta con mucho desenfoque, dándonos esa sensación de que estamos viendo fantasmas o seres alejados de la realidad actual. Toda la serie es una dramatización de los hechos. Conectamos con la interpretación de estos actores y somos capaces de verlos como personas reales, en situaciones reales, tomando decisiones, equivocándose, etc. Las actuaciones, cuando son convincentes, logran que empaticemos con ellos, incluyendo en este caso con Dahmer, especialmente en la representación de su infancia. Y este es un punto clave: la empatía por el antihéroe. Sé que suena monstruoso que me refiera a esto de esta forma, pero les prometo que tengo un punto. En cine y en televisión, la idea del antihéroe como motor principal de una historia es conocido por todos. Breaking Bad y posteriormente Better Call Saul se basaron precisamente en esta idea para crear dos de las mejores series de la historia. Esto permite la posibilidad de crear situaciones muy ricas en complejidad moral, haciendo de estas historias muy interesantes para el espectador. Pero como estarán pensando, esto aplicado, así sea de forma accidental, a una historia de true crime que pasó en la vida real, puede ser como mínimo problemático. En uno de mis canales favoritos de YouTube hicieron un video analizando justamente este fenómeno de empatía sobre el antihéroe y usan de ejemplo
la película Nightcrawler de Jake Gyllenhaal. Y lo voy a estar referenciando a continuación, pero les recomiendo mucho que lo vean porque de verdad que ese canal es exquisito. ¿Qué nos ofrecen los antihéroes que un héroe normal no puede? Dimensión. Generalmente los típicos héroes son inalcanzables para la persona promedio. Es irreal ser tan moralmente correcto. Aspiramos a ser ellos casi como si fueran dioses, pero no empatizamos tanto como con alguien que se parece a nosotros. The audience's emotional involvement is held by the glue of empathy. So what exactly is empathy, and how do you create it for your characters? The definition of empathy is the ability to understand and share the feelings of another. And the key to creating it for your characters is within its definition. Understand. We empathize with a character when we understand the motives behind their actions. When despite disagreeing with a choice, we know why it was made. Volviendo al ejemplo de Breaking Bad, se nos presenta la realidad de un señor mayor, ingenuo, que tiene que tener 2 trabajos para poder mantener a su familia promedio en New México. Es un perfil con el que nos podemos identificar la mayoría de personas. Y digamos que el que no, por lo menos le tiene lástima. Acto seguido le diagnostican cáncer en uno de los países donde se conoce que la medicina es de las más caras del mundo. Por lo que cuando decide empezar a vender metanfetaminas para poder pagarse las deudas médicas y dejarle dinero a su familia, entendemos esa decisión aunque nos parezca moralmente... Conforme pasa la serie, van pasando varias cosas. Como con cada episodio de la serie nos presentan situaciones no solamente muy entretenidas, sino que además vemos la evolución de estos personajes altamente carismáticos meterse en este mundo súper peligroso de las drogas. Inconscientemente empezamos a justificar sus acciones porque queremos que la serie continúe. Y todo eso en el plot que está tratando de que atrapen a Walter y por ende que la serie se termine, nos molesta. El ejemplo que yo siempre pongo es Skyler. Si nos sentamos 2 segundos a analizar, obviamente Walter es el villano y Skyler es la buena. Pero en un momento de tensión, después de que tienes tantos episodios viendo todo desde la perspectiva de Walter, es inevitable que Skyler se vuelva una frustración para el espectador, porque eso impide tus planes de seguir viendo episodios y tú lo que quieres es seguir viendo la historia. Y bueno, además de eso, misoginia internalizada, pero eso es otro cuento. Y en este caso Breaking Bad es de ficción, pero ¿qué pasa cuando usas esos mismos recursos cinematográficos en una serie basada en hechos reales sobre un asesino en serie? La primera parte de la serie de Jeffrey Dahmer, así sea por accidente, utiliza los mismos recursos de antihéroe. Nos dan contexto, nos muestran su infancia traumática y perturbadora, y la serie de situaciones que lo llevan a cometer su primer asesinato. El abuso psicológico, el miedo al abandono por trauma familiar, son cosas con las que podemos conectar de alguna manera, así no sea de forma intencional. Y la manera en la que se nos muestra en pantalla cómo todas estas situaciones generan el desemboque de todo lo que está pasando dentro de Dahmer en un asesinato, como si fuera una serie de ficción sobre un antihéroe, genera que las líneas se difusen muchísimo. Y es bastante peligroso. En comparación a Skyler en Breaking Bad, en la serie de Dahmer pasa una cosa muy parecida en unas escenas con la abuela. Hay una escena donde se genera muchísima tensión, en donde Dahmer está llevando a un chico que está drogado a casa de su abuela y la abuela se da cuenta. Toda esa escena estuve inconscientemente molesta, porque la señora, así como Skyler en Breaking Bad, estaba tratando de parar la trama. Coño, tuve que dar 2 pasos para atrás y decir, Verónica, la trama. Esto no es una trama de una serie, esto pasó de verdad. Y no he dejado de pensar en eso desde que la vi y es una de las razones por las que estoy haciendo este video. Una de las diferencias más importantes en cuanto a estos 2 tipos de contenidos es el apego a la historia. Mientras que en un documental se presenta información por lo general fidedigna, basada en la investigación y presentación de material real, es decir, entrevistas reales de personas reales que estuvieron allí cuando pasó eso en la realidad, llamadas al 911, etc. Por otro lado, en una serie que está hecha para entretener y con un presupuesto justo para ciertos episodios, se pueden tomar libertades creativas para simplificar ciertos hechos y así ahorrarse screen time. Por ejemplo, en la serie de Chernobyl se inventaron el personaje de, perdonen si lo pronuncio mal, Ulana Komiuk para representar a la gran comunidad científica que estaba investigando el accidente nuclear y también para servir de cierto tipo de brújula moral para el espectador, ya que es más importante en una miniserie este sentimiento de indignación por parte de la comunidad científica que representar a cada uno de los científicos por nombre y apellido que acompañaron a Legasov durante lo ocurrido en la vida real. Esto mismo pasa en el True Crime. En la serie de Dahmer se tomaron ciertas libertades creativas sobre algunos personajes por esta misma razón. Por ejemplo, Glenda Clifton no era la vecina directa de Jeffrey Dahmer, sino que vivía en un edificio adyacente. Pero en la serie fue utilizada para concentrar a toda la comunidad de vecinos que constantemente se quejaba de Jeffrey y de que no lo atrapaba la policía. Uno de los temas que siempre sale cuando se habla del True Crime es si es moralmente correcto monetizar a partir del sufrimiento de otras personas. Con la salida de la serie de Jeffrey Dahmer se armó de nuevo una polémica, ya que salieron varios familiares de las víctimas a decir que Netflix no les había pedido ningún tipo de permiso para hacer la serie y que de hecho se enteraron de la serie al mismo tiempo que nosotros, cuando la anunciaron. Cuando me enteré de esto, me puse a investigar sobre cómo funciona la ley gringa porque dije, ¿cómo es posible que Netflix y estas compañías multimillonarias se estén lucrando de los nombres de estas personas sin pedirles siquiera permiso? Y esto fue lo que encontré. Hago un disclaimer, esto es un tema muy complicado y si me
equivoco diciendo algo, por favor me lo dicen en los comentarios. Como saben, Estados Unidos es una federación conformada por 50 estados. Y el país está regido por dos tipos de leyes. Están las leyes estatales, que dependen de cada estado. Un ejemplo conocido es la legalidad de la marihuana. Y por otro lado están las leyes federales, que aplican a todo el país. Por ejemplo, the US Copyright Act, que mencionaremos más adelante en el video, es una legislación federal que protege los derechos de autor. Un ejemplo de una ley que aplica para ambos casos es el porte de armas. Todos los americanos están habilitados por la segunda enmienda de la Constitución al portar armas, pero las regulaciones sobre cómo obtener acceso a esas armas son estatales. En cuanto al uso de la imagen de las víctimas para el contenido True Crime, encontré varias cosas interesantes y bien confusas sobre si Netflix tiene o no que pedirles permiso antes de usar su imagen para la serie. Esto va a ser mucho texto, pero bear with me. Tenemos varias capas de leyes, vamos uno a uno. La primera es el right to privacy, o el derecho a la privacidad. Es un derecho fundamental reconocido por el artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948, y estipula que todo el mundo tiene derecho a protección legal hacia ataques contra su privacidad. Básicamente puedes decir cuándo te quieres mostrar y cuándo no. Lo segundo es la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Esta ley es federal, así que todos los estadounidenses están protegidos por ella. Y es el derecho a la libertad de culto y la libertad de expresión, pero lo que más nos compete es la libertad de prensa y la libertad de media. Esto quiere decir que puedes hacer cualquier reportaje sin estar controlado por el gobierno. El tercero, y el más confuso, es el right of publicity. Es el derecho que tiene un individuo a controlar el uso comercial de su identidad, como lo es su nombre, su imagen o cualquier identificativo claro de su persona. Esta ley es estatal, y esto es importante. Por último está el copyright, que es la ley de protección para la propiedad intelectual, y protege trabajos y obras de autoría original en distintos medios. El copyright no puede proteger medios, sistemas, ideas, pero lo más importante, no puede proteger hechos. Pero sí puede proteger cómo estos están siendo presentados. Es decir, yo no puedo hacerle copyright a la idea de los vampiros, pero sí puedo hacerle copyright a la película de Twilight. You better hold on tight, Spider Monkey. Si contrastamos todos estos derechos que les acabo de decir, podemos darnos cuenta por qué la legislación con el True Crime es tan complicada, ya que las líneas se sobreponen y generan hasta contradicciones. A mí me surgen varias preguntas. Por un lado, ¿hasta qué punto el True Crime es una noticia o evento histórico? Y sus reportajes y dramatizaciones significan libertad de prensa, libertad de expresión y no pueden ser copyrighted. Y por el otro, ¿en qué momento los familiares de las víctimas pueden recurrir al right of publicity para protegerse de la comercialización de su nombre? Investigando encontré dos papers muy interesantes que hablan exactamente sobre este tema. De hecho, un autor cita al otro. Les dejaré los PDFs en la descripción, ya que si les interesa tanto este tema como a mí, les va a encantar. Lo único es que está en inglés, para que sepan. En el paper llamado Shockingly Evil: The Cruel Invasive Appropriation and Exploitation of Victims, Right of Publicity in the True Crime Genre, Ashton Williams nos dice: las víctimas de True Crime están constantemente siendo puestas en el spotlight. Estos no son individuos que quieran atención ni hacer profit de su likeness, que es como de su personalidad, o de vivir de su personalidad como una celebridad, por ejemplo. Ellos lo que quieren es la privacidad que les otorga el right of publicity inherente a su persona. Hay una falta de protección en proteger a las víctimas con el right of publicity en California. Como el estado líder en la producción de media, California tiene que adoptar unas mejores y más efectivas leyes sobre la publicidad. La nueva evolución de la tecnología y el True Crime necesita una expansión y el reconocimiento de este tipo de leyes. Sobre esto, Laura Callihan escribe lo siguiente en Infringement, she wrote: The Intellectual Property Rights of Victims in True Crime Case. Mientras el right of publicity puede ser muy importante, también hay otras cosas a tomar en consideración sobre estos derechos. El primero, y probablemente más importante, es el de la primera enmienda, que protege la libertad de expresión, así como la libertad de prensa. El True Crime, por lo general, contiene una forma de reportaje de noticias y de periodismo. Y en línea con el periodismo y la libertad de expresión, mucha de esta información, incluyendo los nombres de las personas involucradas, es decir, de las víctimas, por ejemplo, están en el dominio público porque son hechos. Entonces, ¿qué se puede hacer? La respuesta es que depende. Las leyes en Estados Unidos son raras. Allá las leyes están también construidas bajo un sistema de ley común o common law, que si ven muchas series de abogados como yo deben estar familiarizados con ese término, que es donde buscan un caso anterior que tenga relevancia para el caso que están hablando en ese momento, para decir, mira, este mismo pleito que tenemos ahorita lo resolvieron allá de esa forma. ¡Boom! Lawyer. Entonces, en casos en donde haya legalidad y moral un poco difusa, esto es muy necesario, o por lo menos útil. En este caso, como el right of publicity no es solo que es estatal, sino que además no tiene mucho precedente en el True Crime, actualmente es un terreno inexplorado que tiene muchas incógnitas. Es decir, quedamos igual. Netflix legalmente no tiene por qué pedirle permiso a las víctimas, aunque entiendo que los familiares podrían reclamar con base en el right of publicity a Netflix después de que la serie sale y todo eso, pero por lo general estas cosas son muy costosas y llevan mucho tiempo que nadie quiere
demandar si no es estrictamente necesario. Y de decidir hacerlo estarían sentando un precedente importantísimo, lo que me lleva al siguiente punto. ¿Sería correcto que las personas tengan este tipo de derechos sobre su persona cuando estamos hablando de hechos factuales, de hechos históricos? ¿No sentaría esto un precedente peligroso? ¿Es el right of publicity la mejor manera de hacer que las víctimas se vean compensadas por la comercialización de su nombre en este tipo de series? Sigamos analizando y les cuento mi opinión al final. Capítulo 3. Social media y monetización del morbo. Aunque satanizar la generalidad del contenido true crime no me parece correcto, sería absurdo no reconocer cómo a veces es bastante irrespetuoso y dañino. Shakespeare hizo un video bastante completo sobre el true crime y dice cosas bastante interesantes sobre el género y el clickbait. Todo creador de contenido, y yo incluida, está constantemente pensando en cómo le va a ganar al algoritmo. Y en esta búsqueda de resaltar y de generar contenido cliqueable, los creadores de true crime terminan generando contenido con lenguaje gráfico muy irrespetuoso. La sobrecarga de elementos llamativos y de estética tipo Halloween, mezcladas con fotografías de víctimas reales y mezcladas con unos títulos con énfasis en palabras que alimentan el morbo de los usuarios, es una combinación que termina siendo como mínimo de mal gusto. Esta búsqueda constante de entretener para generar plata nos hace perder el sentido de la realidad de lo que estamos hablando. Los mukbangs, los Get Ready With Me o los videos de parkour de Minecraft con historias horribles de fondo para engañar a los algoritmos y que pushen más nuestro contenido, pervertirse el sufrimiento por el que pasaron estas personas. Y este tipo de contenido no se alinea, por ejemplo, con lo que hablábamos en capítulos anteriores. Ya no es un interés en catarsis y en búsqueda de justicia lo que motiva a hacer estos videos, sino el interés de que la gente le dé clic a mi código promocional de VPNs en la descripción. Conclusiones. Como consumidora activa de contenido true crime mayormente del tipo oficial, tengo opiniones divididas. Por un lado, sí siento mucho el dolor de estas víctimas cuando estas compañías multimillonarias se lucran a partir de explotar su sufrimiento, especialmente si no tienen ningún tipo de compensación así sea monetaria, cosa que creo que sí debería pasar por ley. Pero al mismo tiempo siento que aplicar el right of publicity para protegerse de este tipo de situaciones podría sentar un precedente muy peligroso, porque son situaciones que hacen parte de la historia y de cosas que pasaron en la vida real. Lo mínimo que tiene que pasar es que Netflix, si va a querer seguir haciendo este tipo de series, debería tener una relación más sana con estas personas. Es decir, involucrarles de alguna manera en el proceso creativo de la serie y además compensarlos adecuadamente. Otra propuesta que hago sería en cuanto a las libertades creativas, porque estas se pueden utilizar para proteger a las identidades de las víctimas. Así como se utilizó a Glenda Cleveland para hablar de toda la situación con los vecinos de Jeffrey Dahmer, tal vez lo mismo se podría hacer con las víctimas. Simplemente sería mantener sus características físicas si son relevantes para el caso. En el caso de la serie de Jeffrey Dahmer eran importantes cosas como el género, el color de piel y la sexualidad. Segundo, y creo que es el punto más importante que quiero que se lleven con este video, el enfoque lo es todo. Existen series de true crime que creo que hacen mucho menos daño que, por ejemplo, esta. The People vs. O.J. Simpson siento que es una de las series que está mejor orientadas en ese sentido. Nos alejan de las intenciones personales del agresor y se enfocan en el proceso judicial, pero también nos muestra cómo varias verdades pueden coexistir al mismo tiempo. El racismo institucionalizado de Estados Unidos y de la policía de Los Ángeles, la incompetencia del sistema judicial y policial, el machismo que persiguió a Marcia durante todo el caso, y aunque peca un poco de dramatizar al pie de la letra las expresiones y cómo se veían las personas en esa época, que pueden ser retraumatizantes para ellos, siento que de forma general sí está mejor planteada. ¿Eres una mala persona por consumir true crime? Yo no lo creo. Encontrarse fascinado por hechos fuera de nuestra comprensión inmediata o de cosas que son altamente monstruosas no es algo inherentemente diabólico. Ojo, puede serlo, pero creo que es un tema que tiene muchas capas, como lo he evidenciado a lo largo de todo el video. Creo que no hay mucha diferencia entre disfrutar de un documental de true crime a otro de, no sé, la Segunda Guerra Mundial. Claramente el problema real es desde qué enfoque te gustan esos documentales. Lo que sí creo que es verdad es que hay que ser críticos con qué tipo de contenido true crime nos relacionamos. Pero así como con el true crime, la realidad es que debemos ser críticos con cualquier pieza de información con la que interactuamos, incluso ustedes con este video. Ese fue el video de hoy. ¿Opinas algo distinto? ¿Se me olvidó mencionar algo? Me lo puedes decir en los comentarios. Recuerden que todas las referencias están en la caja de descripción si quieren seguir ahondando en este tema. Y recuerden que también estoy subiendo contenido constantemente en Instagram y en TikTok. Y si me quieren seguir, mis redes también están abajo. Soy Michiyal y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.